Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Continuamos ya en la parte final de este interludio, relacionado ya con la apertura o la previa apertura de la última ay o del desarrollo del último ay, que corresponde a la séptima trompeta. Nosotros hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis ya por 3 años. Y durante esos 3 años hemos ido avanzando paso a paso en el estudio sistemático de este libro. Hemos ido aclarando algunas dudas, ya tenemos un poco más de tranquilidad y confianza al aproximarnos al libro de Apocalipsis, porque inicialmente estábamos con un poco de temor, ¿cierto? Un poco prevenidos, con un poco de terror, no sabíamos cómo descifrar los símbolos, los enigmas del libro, con algunas angustias naturales en nuestros conceptos y en nuestras emociones. No sabíamos si al comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis el mundo se acabaría o vendría una cantidad de cataclismos terroríficos, pero hemos visto que no, que realmente el libro de Apocalipsis es el epílogo de la historia de la redención, es el clímax, es el resumen, la síntesis de todo el plan de la redención de manera perfecta, mostrado y concluido en Jesucristo. Nosotros hemos desarrollado una cantidad de elementos en el libro de Apocalipsis. Estamos ya casi llegando a la mitad del libro. De los 22 capítulos estamos terminando el capítulo 11, que sería la mitad del libro de Apocalipsis. Y en esa mitad del libro de Apocalipsis, pues hemos resuelto muchas de nuestras inquietudes. Algunos de mis queridos ancianos pensaban que solo íbamos a llegar al capítulo 3 y ahí tendríamos que desertar. Pero Dios nos ha animado para continuar y esperamos poder llegar hasta el capítulo 22, con la compañía de todos ustedes y con el ánimo y la resolución de aprender. El capítulo 11, versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aparentemente este texto es fácil de resolver. Aparentemente este texto no tiene tantos símbolos o tantas figuras o metáforas confusas, de tal manera que pudiéramos resolverlo con facilidad. No obstante, como este texto está inmerso en toda una realidad descriptiva del carácter de Dios y de la historia de la redención, tenemos que ubicarlo adecuadamente. Y yo quiero que hagamos un repaso de lo que hemos visto hasta aquí de Apocalipsis para que podamos comprender. Es probable que algunos de ustedes piensen que estamos dando vueltas y vueltas en el mismo sitio y que no hemos avanzado. Es probable que alguno esté muy preocupado diciendo: bueno, ¿y cuándo nos van a hablar del fin del mundo? Llevamos 3 años en Apocalipsis y no hemos hablado del fin del mundo, y cuando se caen las estrellas, y cuando se pone el agua amarga, y cuando se oscurece todo, y cuando viene la señal en el firmamento de la venida del Señor. Bueno, aguanta, dicen por ahí, ¿no? Aguanta. Hay que esperar un poco, todavía no es el momento. Pero lo que hemos visto hasta aquí, a diferencia de algunos pensadores que dicen que el libro de Apocalipsis es un libro desordenado, que es una serie de relatos desordenados, yuxtapuestos, controversiales y que no tiene un orden lógico en su desarrollo, en lo que hemos venido desarrollando nosotros hemos visto orden. Nosotros hemos podido hacer una exposición del libro de Apocalipsis ordenada, sistemática, coherente, progresiva, histórica y por supuesto pactual. Entonces nosotros diferimos de los que dicen el libro de Apocalipsis es una sucesión de visiones, que no están concatenadas, que no están hiladas, que no son organizadas y no son armónicas. Nosotros tenemos una gran diferencia en ese pensamiento. Nosotros creemos que el libro de Apocalipsis es muy ordenado, es muy preciso y que de manera lógica, armónica, sistemática presenta todas las verdades de la historia de la redención. Y lo vamos a mostrar en este resumen rápido para introducir. Primero, Apocalipsis comienza en su primer capítulo mostrándonos la visión del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, encarnado para efectos de cumplir las disposiciones del pacto eterno de la redención. Cuando abrimos el libro de Apocalipsis dice revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿de qué va a hablar todo el libro de Apocalipsis? Del mensaje, del misterio revelado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama ese misterio revelado? La historia de la redención o la expiación o el pacto eterno.
Luego vienen dos capítulos que nos muestran la primera serie, que es la serie de las 7 iglesias. La primera serie de las 7 iglesias lo que nos muestra son los receptores primarios del escrito. ¿Quién es el autor del escrito? Dios. A través de Juan nos muestra la visión. ¿Quiénes son los receptores iniciales o primarios de este escrito? Las 7 iglesias del Apocalipsis, que no son 7, sino que son muchas, pero son representadas simbólicamente a través de 7 iglesias reales que existieron en ese momento histórico. Entonces ya tenemos autor y destinatarios, 3 primeros capítulos. Luego en el capítulo 4 vamos a encontrar una manifestación extraordinaria, una demostración elocuente del trono de Dios y de la adoración en el cielo. Es decir, el escenario nuevamente vuelve al cielo, capítulo 4 y capítulo 5, para mostrarnos que la razón de ser de este mensaje, que tiene unos destinatarios directos, específicos e históricos, es mostrarnos el plan de la redención representado o cumplido a través de Jesucristo. El capítulo 4 y capítulo 5 nos va a mostrar una entronación, es decir, una ceremonia de posesión, donde hay una entronación, donde un rey es reconocido y coronado como rey absoluto y perfecto. Capítulo 4 y 5 de Apocalipsis es la entronación. ¿Quién es entronado en esos capítulos? Jesucristo, el Cordero vencedor. En esa entronación hay trompetas, hay ángeles, hay voces, hay 24 ancianos que celebran, hay un pueblo redimido que testifica de esa entronación. Es un espectáculo extraordinario en el capítulo 4 y 5. Sublime, majestuoso, digno de presenciar, ¿sí? Jesús en el trono recibiendo todo el poder. ¿Cómo Él es entronado? Él es entronado como beneficiario de todos los creyentes en ejercicio del cumplimiento del pacto eterno de redención. Es decir, a Él se le delega oficialmente una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Ejecutar todas las disposiciones o todas las prerrogativas del pacto eterno de redención. Capítulo 4 y 5. Y luego viene la primera serie. La primera serie son 7 sellos. 7 sellos que para muchos son enigmáticos, confusos, pero para nosotros fueron clarísimos y llenos de esperanza. Esa primera serie, que es la serie de los 7 sellos, es un libro con 7 sellos, ¿recuerdan? Que está escrito por dentro y por fuera y nadie lo puede descifrar, pero luego hay uno que tiene el poder y la autoridad de descifrarlo, y en cada vez que abre un sello nos va mostrando elementos distintos en la historia de la redención. Nosotros ya desarrollamos eso y dijimos que los 7 sellos tienen que ver con la base legal, la base normativa, la base orgánica de la historia de la redención. Es decir, la historia de la redención tiene un contenido oficial y legal, se llama la ley de Dios, la palabra de Dios. Y esa ley de Dios tiene que ir siendo desatada, revelada, dada a conocer de tal manera que todo el pueblo conozca que lo que se va a desarrollar en ese progreso histórico fue determinado con anterioridad, es oficial, es legal, es legítimo y tiene un cumplidor que se llama Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? La primera serie de sellos, o la primera serie de 7 sellos, tiene que ver con la legalidad del pacto eterno de redención. Es decir, el decreto eterno. Muy bien, de esa primera serie, inmediatamente nos conecta la Biblia en el libro de Apocalipsis con una segunda serie, que es la serie de las trompetas. Las trompetas ocupan un lugar muy importante en la historia bíblica. Desde Génesis 2 y 3 hay trompetas en la historia de la redención. Y llegamos a Apocalipsis capítulo 22 y habrá trompetas también. Parece que es el instrumento predilecto en el desarrollo, en la comunicación de la historia de la redención. Las trompetas tienen varias finalidades. Una finalidad es anunciar guerra, ¿sí? Otra finalidad es anunciar la victoria en las guerras y la consecución de un botín. Y otro propósito de las trompetas es anunciar que está entrando un rey y va a ser entronado, ¿sí? Pero las trompetas también tienen cierta similitud con la resurrección, es decir, con la victoria sobre la muerte. Hay trompetas. Entonces, fueron tan importantes las trompetas entre los hebreos que Dios estipuló una fiesta de 7 días anuales para celebrar las fiestas de las trompetas. Así se llama, la fiesta de las trompetas. Una fiesta extraordinariamente hermosa, llamativa, relacionada directamente con el Pentecostés.
En el libro de Apocalipsis, la serie de las trompetas nos muestra juicios. Dijimos, la primera serie muestra la legalidad del pacto, o la base normativa del pacto, y la segunda serie nos muestra la base judicial del pacto, es decir, los juicios sucesivos de Dios en la humanidad, en el ejercicio del desarrollo de la historia de la redención. ¿Me hago entender? Estamos en la segunda serie. ¿Por qué 7? Porque nos muestra que el juicio de Dios es pleno, absoluto, perfecto y completo. Hemos ido avanzando en porcentaje, primera trompeta, segunda, y va avanzando el alcance devastador del juicio de Dios, o el alcance en cuanto a las acciones judiciales, y nosotros nos aprestamos en este texto al sonido de la séptima trompeta. Hemos ido avanzando. ¿Qué es lo que nos muestra esta serie? Que el pacto de Dios es oficial, tiene una base jurídica y normativa, pero que en el desarrollo de ese pacto tan extraordinario se van expresando y manifestando acciones judiciales. Es decir, Dios es justo en el ejercicio de su pacto. Aquellos que lo reciban y lo disfruten tienen gracia, disfrutan la paz y la esperanza. Aquellos que lo rechacen, vendrá sobre ellos juicio y destrucción, la ira de Dios. ¿Desde cuándo Dios está airado contra el impío? Desde el principio, desde el Edén. Bueno, desde la eternidad, según el decreto, pero en el elemento histórico, desde el Edén, Dios está airado contra el impío y ha demostrado y ha manifestado sus juicios sucesivos. La séptima trompeta, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Ya hoy hicimos una ubicación general del libro y estamos cerrando hoy, o preparándonos para cerrar hoy la segunda serie de las 3 series centrales de Apocalipsis, que es la serie judicial. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios es gracia que salva y perdona, pero es juicio e ira incontenible, mostrada a través de una serie perfecta y completa, precisa, de 7 trompetas. Ahora, esta trompeta nos va a mostrar algo interesante. Recuerden que estamos en un interludio. Entre la sexta y la séptima trompeta hubo un interludio. Ese interludio tuvo 2 episodios. El primer episodio fue el ángel con el librito. Y el segundo episodio, los 2 testigos. ¿Recuerdan? Ese es el interludio entre la sexta y la séptima trompeta, que constituyen el final del segundo ay y nos prepara el camino para el tercer ay. Ese interludio nos muestra que en medio de los juicios sucesivos de Dios, Dios siempre va a dejar testigos y testimonio de su palabra. Siempre va a levantar hombres y mujeres, familias, iglesias que pregonen el evangelio y que sean como la piedra en el zapato para los gentiles o los que están en el patio y que oyen la verdad del evangelio. Por eso esta trompeta, aunque está asociada al cierre del final judicial, también está asociada a los eventos de la exaltación de Cristo. Recuerden que el interludio tiene que ver con la humillación y la exaltación de Jesucristo. Nosotros quedamos el domingo pasado en que Jesucristo subió al cielo, después de la resurrección, ¿cierto? La ascensión, fue visto por los enemigos de él y también por los discípulos, y hubo un temblor, un terremoto, hubo destrucción, y toda la multitud clamó a Dios y dio gloria al Dios del cielo. Y continúa diciendo, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían. Hermanos queridos, volvemos el escenario, la cámara se enfoca nuevamente hacia el trono celestial y hacia lo que acontece allá. Jesucristo estaba en la tierra, murió, fue sepultado, resucitó, fue al cielo, fue visto. Y es interesante cómo se manejan 2 escenarios desde el principio del libro de Apocalipsis. El texto anterior nos muestra qué aconteció con los que presenciaron la ascensión del Señor. ¿Qué aconteció? Terror, temor, terremoto, destrucción, mortandad, efectos sobre ellos. Pero ahora se dirige la cámara o el lente hacia lo que sucede en el cielo y dice que no solamente se ve, sino que se escucha, y lo primero que se escucha es el séptimo ángel tocar la trompeta. Claramente nosotros estamos aquí ante un evento que en la teología se conoce como la entronación. La entronación. Es decir, Jesucristo es entronado, y ustedes pudieran decirme, pero ya sucedió en el capítulo 4 y el capítulo 5. Es decir, estamos dando una vuelta, estamos repitiendo un hecho.
Si es así, no tendría orden el libro de Apocalipsis. Pero no estamos repitiendo el hecho. La entonación del capítulo 4 y capítulo 5 tiene que ver con la oficialidad del encargo de la ejecución del pacto eterno de redención. Es decir, en el capítulo 4 y capítulo 5, Jesucristo es entronado con todas las características de poder, autoridad y honor para ejecutar el pacto a través de la promesa. Es decir, a través de las sombras, a través de todas las disposiciones antiguas o veterotestamentarias. Luego estamos en el capítulo 11, donde hay un evento de entronación, pero esa entronación tiene que ver con el cumplimiento. Es decir, Jesucristo no solamente fue dispuesto como Rey y Juez eterno, sino que ahora Él cumplió todas las disposiciones históricas, judiciales concernientes a la redención, de tal manera que, como estaba predicho, Él debe ser recibido en gloria en el cielo y se le deben tributar todos los honores, el poder y la autoridad que corresponde a un Rey que ha salido victorioso. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la primera entronación es una entronación sublime y celeste. Esta segunda también lo es, pero en ejercicio del cumplimiento histórico y del cierre de los eventos de la exaltación de Jesucristo. Por eso dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Claramente se distingue que el sonido de donde se emite este sonido y estas voces es en el cielo. Ahí lo dice con claridad. Recuerden que en algunos lugares en Apocalipsis no se percibe el lugar de las voces o no se identifican las voces, pero aquí hay un sonido claro. Se sabe qué sonó y dónde sonó. Sonó una trompeta, ¿sí? En otros lugares dice hubo un gran ruido, pero no nos dice qué ruido era, ¿cierto? ¿A qué se asemejaba o se comparaba este ruido? Pero recuerden que siempre que han sonado las trompetas en Apocalipsis se dice con claridad que fueron trompetas, no dice cómo o parecido o similar, sino se oyó, se escuchó que hubo un toque claro y perceptible de trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían. ¿Por qué suena la trompeta en el cielo en este momento? ¿Y por qué hay grandes voces en el cielo? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué es lo que esas sonido de la trompeta y esas voces nos anticipan? ¿Es simplemente un ruido ocasional, periódico? ¿Es simplemente una manifestación festiva ocasional que se acostumbra? ¿O hay un acontecimiento extraordinario y el sonido de la trompeta y las voces preparan ese momento? ¿Es como una calle de honor o como una introducción o un introito para la entrada de un personaje extraordinario? ¿Es una forma de preparar el camino para la entrada de un personaje importante o para un evento extraordinario? Claramente el sonido de la trompeta aquí tiene implicaciones judiciales colaterales, pero no es la implicación inicial en el texto. La implicación central del sonido de la trompeta es: viene el Rey. Y como viene el Rey y viene con el botín, fue victorioso, cumplió fielmente todas las disposiciones y se aproxima al trono, ¿cómo se va a recibir un rey? ¿Cómo se recibe un rey? Aún en la tierra dice la Biblia que a los hombres se les recibe con honores, ¿sí? Cuando es victorioso en una guerra, aún por ejemplo en nuestro país, cuando se tienen logros deportivos internacionales, se le hacen recibimiento a los que han tenido esa honra. Sí, hay medallas y hay condecoraciones y el presidente está allí y hay fuerza militar y hay todos los honores para aquel que salió victorioso con una corona corruptible de un deporte o un triunfo tan efímero. Ahora, ¿cuánto más la entrada del único y perfecto Rey que se llama Jesucristo? ¿Cuánto más el cumplimiento oficial de todas las disposiciones del pacto no puede ser un evento que pase desapercibido, que no se reconozca y que no se den los honores debidos? Recordemos que en la tierra los hombres estaban celebrando la muerte, pero en el cielo se celebra la vida y se celebra la gloria. En la tierra los enemigos del reino estaban dándose presente porque hicieron: lo matamos, lo logramos. Pero en el cielo
toda la corte angelical y los 24 ancianos, más adelante lo va a decir, celebrarán la entrada triunfal del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesucristo, el Cordero vencedor. Es una entrada triunfal. Recuerden que así aconteció cuando Jesús entró antes de la crucifixión en Jerusalén. Dice la Biblia que hubo una entrada triunfal, entró en un pollino, ¿cierto? Y toda la multitud le hacía calle de honor y gritaba y confesaba verdades del Evangelio. Habían consignas extraordinarias que estaban profetizadas y hubo una entrada triunfal, humana, efímera, en muchos de los casos sin mucha sabiduría y conocimiento, porque 3, 4 días después o una semana después estaban gritando crucifícale. No obstante, esta no es una entrada triunfal en Jerusalén, esta es la entrada triunfal a la gloria celestial. Jesús llega al cielo, triunfante, victorioso, sube por sí mismo y no puede pasar desapercibida su entrada. ¿Cuál es el preámbulo? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es el primer número en ese orden litúrgico para celebrar la entrada de Jesús al cielo y la restitución a su trono celestial? Suena una trompeta, ¿sí? Ese es uno de los sonidos más extraordinarios en la Biblia con relación a la entrada triunfal de Jesús al cielo para su entronación. Esa trompeta no solo advierte la entrada de un personaje importante, esa trompeta advierte el honor que requiere ese personaje, el honor que debe recibir y que se le debe tributar a ese ser glorioso que se aproxima al trono celestial. Ese sonido de la trompeta tan claramente percibido indica la gloria de aquel que está llegando al trono y que ya es visto por los ángeles y por los 24 ancianos y por el Padre Celestial. El séptimo ángel tocó la trompeta. Ahora llama la atención que el cierre de esta serie, que es el clímax de la serie, termina siendo la entrada triunfal de Jesús a la gloria celestial. Porque muestra que lo más importante de la justicia y de los juicios sucesivos de Dios en esta serie están relacionados directamente con la exaltación de Jesucristo. Es decir, ¿cuál es el clímax de la serie? ¿O quién es el clímax de la serie de las trompetas? No es la maldad de los hombres. El clímax de la serie no es la justicia que se aplica o se inflige sobre los pecadores. El clímax de la serie es el juez perfecto y absoluto que está en gloria y que bajo el cumplimiento histórico de las disposiciones del pacto tiene todo el honor, el poder y la autoridad para sentarse en el trono a ejecutar juicio y justicia. La mayoría de nosotros cuando pensamos en justicia, pensamos que la justicia existe en razón del mal, como causa y efecto. Y estamos equivocados, porque la justicia no existe en razón al mal o a las acciones punitivas de los hombres, sino la justicia existe en razón de que Dios existe. Aún si no hubiera maldad, Dios es justo. Aún en el caso hipotético de que no hubiera pecado, Dios es justo. Y la justicia es perfecta y absoluta y gloriosa. Por eso se está recibiendo en el cielo. El séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Y qué acontece inmediatamente después? Abre, ¿cierto? Abre el telón, abre la escena, prepara el momento, ¿sí? Es la acción inicial, musical, litúrgica, ceremonial, gloriosa, para mostrar el honor de quien se aproxima. Y luego dice, hubo grandes voces en el cielo. La Biblia no dice aquí en esta parte del texto quiénes emitieron estas voces, pero claramente son voces de argumentos y de expresiones razonables, comprensibles y entendibles. Son voces de algunas consignas o expresiones lógicas. No es simplemente un ruido, ¿sí? Como en algunos momentos donde dice uno, hubo un alboroto o se escuchó un ruido. Pero no supimos qué se dijo, ni quién dijo. No supimos si eran voces de personas, o ruidos de cosas, o de animales. No supimos, sencillamente hubo un ruido. No, este texto no dice que hubo un ruido, sino hubo grandes voces. En otras oportunidades dice que hubo voces de truenos. Es decir, acciones o expresiones de la naturaleza atestiguando del poder de Dios. Pero en este caso no es la naturaleza la que atestigua, porque está en el cielo.
está en la gloria celestial. Entonces, cuando habla de grandes voces en el cielo, nos está hablando del honor que se va a tributar y que se está tributando a este ser glorioso que va a ser entronado. ¿Sí? Grandes voces. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Pero casi que pudiéramos definir por lo que ha acontecido en el capítulo 1, capítulo 4 y capítulo 5, que son los ángeles, los que están participando de esta primera entrada después de esta trompeta que la hace sonar un ángel, y luego después van a participar los 24 ancianos en los textos siguientes. No son los 24 ancianos, porque luego nos va a decir lo que ellos van a hacer y participar. Estas grandes voces no son descritas. ¿Quiénes son los sujetos o los actores de estas voces en el cielo que decían? Es decir, que hablaban, que expresaban, que comunicaban, que atestiguaban. ¿Qué es lo más importante entonces en esta primera parte? Que Jesucristo llega al reino o a la gloria celestial y lo primero que se le tributa es honor. El honor debido, ¿sí? El honor que le reconoce a él su carácter como rey, su carácter como cumplidor de todas las disposiciones del pacto. El honor que indica la esencia de su reinado, la esencia de su gobierno y el carácter de él en sí mismo. Noten, querida iglesia, que el honor no se le da por cosas que él tiene o ganó. A él no se le tributa un honor por lo que él consiguió, como en el caso, por ejemplo, de un triunfo deportivo. Si ese buen deportista o ese buen equipo no logra nada, pues no se le da nada. ¿Cuándo se le honra? Cuando él trae el triunfo, cuando él adquiere una victoria muy efímera. Pero si él no hubiera ganado, pues decimos, pues, no hay nada. En este caso, el honor que a Jesús se le da no es por lo que él consiguió, no por lo que él logró. A él se le da honor por lo que él es, por lo que él es, por su esencia, por su carácter, por su esencia en sí mismo de lo que él es. La base del honor no es periférica o colateral a lo que él ha logrado, sino que es la esencia misma de su ser. El gran clamor, el sonido de la trompeta, el orden litúrgico que se está expresando aquí, implica el honor del personaje. ¿Quién está entrando? Jesucristo. Pero no Jesucristo humillado, no Jesucristo vilipendiado, no Jesucristo preparándose humildemente en un pollino para entregar su vida, sino Jesucristo victorioso, que llega con todo el honor de sí mismo que eternamente ha tenido, pero que al regresar llega como cumplidor victorioso de todas las disposiciones del pacto eterno de redención. El texto continúa diciendo que estas voces en el cielo decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Los reinos del mundo han venido a ser. Esta parte, algunos han dicho que Jesucristo nunca había sido rey, pero que a partir de ahora Él va a comenzar a ser rey. ¿Eso puede ser correcto? Hay algunos movimientos muy comunes que tocan a la puerta de nuestra casa muy temprano, algunos nos despiertan para venir a la iglesia, y dicen que solo a partir de 1914 Jesucristo comenzó a reinar. Es decir, lleva muy poquito tiempo reinando. Otros movimientos cristianos evangélicos dicen que Jesucristo nunca ha reinado, pero Él va a reinar, ¿cierto? Parecido a un pie, ¿cierto? Que dice: yo reinaré. La Biblia no dice ni que Él va a reinar, ni que Él algún día reinará, ni que está preparándose para reinar. ¿Qué dice la Biblia? Él es rey eternamente y para siempre. Él siempre ha sido rey. Algunos dicen, sí, bueno, listo, está bien, Él sí era rey, Él fue rey, pero cuando Él dejó el trono, según Filipenses 2, Él dejó de ser rey, y dejó de ser Dios, y dejó de tener el honor y la gloria divina, y ahora que regresa, después de 33 años, Él va a recuperar el honor.
¿será cierto que Jesús fue a recuperar el honor? Si lo fue a recuperar fue que lo dejó por un tiempo o nunca lo había tenido. Y si es así, Él no es Dios, y no es perfecto, y no es soberano. Entonces no podemos hablar de que Él recuperó el honor. Él siempre ha tenido el mismo honor. ¿Qué es lo que se hace en este texto cuando Él regresa al trono celestial? No es que recupera honor, sino que se le reconoce su honor que siempre ha tenido. Se le reconoce el honor que Él siempre ha ostentado como Dios y como Señor y como Cordero vencedor. No es que se le restituye, no es que lo recupera, no es que lo adquiere, sencillamente se le reconoce. ¿Sí? Usted es, ¿sí? Usted siempre ha sido, ¿sí? Este es su lugar, el que siempre ha tenido, pero que temporalmente dejó para cumplir las disposiciones del pacto. Dice esa parte del texto, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. La pregunta es, ¿cuándo vinieron a ser los reinos del mundo, de los reinos de Cristo, o bajo el poder y el dominio de Cristo? ¿Cuándo llegaron a ser esos reinos, o cuándo llegaron a estar bajo el poder de Cristo? ¿En la glorificación? ¿Ascensión? ¿En la crucifixión? ¿Cuándo? Siempre, desde la creación. Él es creador y Él, como creador, se le entregó, se le confió por disposiciones del pacto eterno y del decreto eterno. Dios le confió todos los reinos del mundo. Y yo quisiera que recordáramos que en Mateo capítulo 3 y 4 habla de la tentación que Jesús recibe de parte de Satanás. Y uno de los elementos o de los episodios de la tentación de Satanás contra Jesús fue: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Recuerdan? Sé que le llevó y le mostró todos los reinos del mundo, la majestuosidad, la belleza, la opulencia, la gloria de los reinos efímeros de este mundo, y Satanás con mucho atrevimiento y engaño le dice: todo esto te daré. ¿Recuerdan que Jesús qué respondió? ¿Sí se acuerdan o no? Escrito está, sí señores, ahí está. Escrito está, toca ir allá y leer a ver qué fue lo que le dijo. Porque escrito está. Pero Jesús lo que le dijo fue, pues que no tenía por qué tentar al Señor, es Dios. Y que solo podía ser adorado Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La pregunta es: ¿desde cuándo Satanás se cree con el beneficio de considerar que los reinos de este mundo le pertenecen? ¿Desde cuándo él tiene la presunción de propiedad, de dominio y de control de los reinos de este mundo? ¿Desde cuándo él considera que todo lo que hay le pertenece a él y que la gloria, el desarrollo, la ciencia, la tecnología, los avances es producto de la obra y el poder y los permisos que Él otorga? ¿Qué dice la Biblia? Versículo que estamos estudiando: los reinos del mundo pertenecen a nuestro Señor y a Jesucristo, el Cordero vencedor. Y eso nos ayuda a comprender un poco el tema de la autoridad de Dios y la autoridad de Cristo sentado en el trono. Cuando Jesucristo fue al trono y recibió el honor, el Padre, la Biblia lo registra en otros textos, le dice: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. Entonces, ¿dónde está Jesucristo? En el trono. Y el que está en el trono ostenta toda autoridad. ¿Qué autoridad tiene Jesucristo? Algunos dicen que la autoridad de Jesucristo es simplemente declarativa, pero que no es una autoridad absoluta y potestativa. Nosotros creemos firmemente que la autoridad de Jesucristo es absoluta, es potestativa. Él tiene el derecho de decir y las cosas acontecen. No es simplemente declarativa o retórica o alegórica su autoridad. No es simplemente una figura de adorno en el trono. No, Él ejerce toda autoridad, no solo todo honor por su esencia, sino también ejerce toda autoridad por el contenido mismo del gobierno que Él representa y que Él ejerce al estar sentado en el trono celestial.
Es interesante que el texto dice que los reinos del mundo le pertenecen al Señor Jesucristo. Siempre le han pertenecido. La mayoría del pueblo evangélico lamentablemente cree que Dios nunca ha gobernado y algún día reinará. Esa es una tragedia. Es una tragedia con relación al ser de Dios y con relación al entendimiento de la vida. Porque si Cristo nunca ha reinado, ¿quién nos está gobernando? ¿Quién ha gobernado el mundo en 6.000 años? En el caso hipotético de que Cristo no sea el gobernador absoluto. ¿Quién es el que entonces ha tenido el dominio? ¿Quién ha permitido que la iglesia exista? ¿Quién ha permitido que haya vida, que haya desarrollo, que haya sociedades, que haya economía, que haya tecnología? Si no ha sido Cristo el que ha gobernado, entonces, ¿quién es el que ha podido hacer todo eso? Y por supuesto, ese entendimiento que muchos cristianos han legitimado, también ha sido base para que Satanás se crea con atribuciones de creer que Él es el dueño. Aún a Jesús le dijo, te daré todo lo que tú me pidas, solo ponte de rodillas y ríndeme culto. Y hoy en día muchos de nosotros aún creemos que los gobiernos y las sociedades y los imperios y todos los medios de producción no son gobernados por Dios, sino que son gobernados por Satanás. Eso no es verdad. La verdad es lo que el texto nos dice acá. Los reinos del mundo, ¿de quién son? De nuestro Señor y de su Cristo. Ahora es interesante porque aquí ya podemos ir definiendo quiénes son los que están hablando. ¿Quiénes son los únicos que pudieran decir de nuestro Señor? Recuerden que ya lo vimos anteriormente. ¿Los creyentes pueden decir Jesucristo es mi Señor? Sí, Señor. ¿Quiénes más pueden decir nuestro Señor? Los ángeles, porque son creados por Dios y ellos están bajo la autoridad de Dios. Entonces toda la corte angelical también debe y puede reconocer legítimamente que Jesucristo es su Señor, porque es su gobierno, su gobernador o a quienes están ellos supeditados. Entonces cuando dice los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, está indicando que ellos reconocen el señorío de Jesucristo y se someten enteramente y están en la corte celestial. Pero luego dicen, y de su Cristo. Es interesante que esa mención que hace al final en estas voces que se conocen claramente, está diciendo los reinos del mundo no solo son de nuestro Señor, sino que pertenecen al Cristo de ustedes o al que los redimió a ustedes o al que los perdonó a ustedes. Es decir, a la iglesia. ¿Sí me hago entender? Entonces las voces claramente las expresan los ángeles o los arcángeles o querubines o la corte celestial angelical, mencionando que quien está sentado en el trono es el Señor de ellos y nuestro, y es el Salvador de los creyentes. Recuerden que los ángeles no pueden decir nuestro Cristo o mi Salvador, porque ellos no han sido objetos de la redención, porque ellos no han sido beneficiarios del pacto salvífico, porque a ellos no se les han perdonado sus pecados y porque ellos no han disfrutado de la obra expiatoria y las doctrinas de la gracia. Entonces los ángeles nunca podrán decir mi Señor, mi Salvador, mi Cristo. ¿Eso quién lo puede decir únicamente? Los creyentes que hemos sido beneficiarios de la redención. Entonces este primer ángel toca la trompeta, hubo grandes voces, que no dice el texto, pero por lo que ellos expresan sabemos quiénes están hablando, la corte celestial angelical, que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. La pregunta es ¿por qué grandes voces? Dijimos que la trompeta y la entrada indica el honor del rey que está llegando a sentarse en el trono. ¿Y las grandes voces qué pueden representar? Autoridad, dominio, ¿sí? No es un recibimiento de bajo perfil, ¿sí? No es una ceremonia silenciosa o que nadie se dé cuenta. No, esta ceremonia es tan fuerte, tan poderosa, tan sonora, que se retumba en la tierra. Y Juan en la visión puede percibir
y puede registrar en el documento estas grandes voces en el cielo, que pese a que son grandes, poderosas y multitudinarias, nos dejan conocer claramente cuál fue la consigna que se pronunció en ese momento. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Desde cuándo llegaron a ser? Desde siempre. No llegan a ser por el acto de la ascensión y de la entronación, sino siempre Jesucristo ha tenido dominio absoluto sobre todos los reinos de este mundo, porque Él no solamente es Señor, sino que también es Salvador. Queridos hermanos, esto que está sucediendo aquí es el preámbulo interesante para lo que viene y tiene dos implicaciones prácticas. Primero, el hecho de que Jesucristo tenga todo honor y sea recibido en el trono y se siente a la derecha del Padre con toda la autoridad legítima que le corresponde a Él como Señor y como Salvador, tiene dos implicaciones. Una implicación primero para los creyentes. Esa implicación para los creyentes es gozo, esperanza, gratitud, celebración. ¡Qué maravilla! Jesucristo es el Señor, domina sobre todo. No estamos a la deriva. No estamos en un sinsabor donde no tenemos horizonte. No, tenemos un sendero trazado, tenemos una meta específica, tenemos un Rey, Señor y Salvador sentado en el trono. El trono no está vacío, no está el síndrome de la silla vacía. No, Él está sentado en el trono, gobierna con autoridad, con legitimidad, con honor esencial y está siendo reconocido en el cielo y en la tierra también debe ser reconocido. Tenemos Rey, tenemos Señor, tenemos Salvador. ¿No es eso maravilloso? Claro que sí. No estamos acéfalos, no estamos a la deriva, no estamos como un barco sin timón. Somos una iglesia con un capitán que es Cristo. Somos creyentes gobernados por una cabeza que se llama Jesucristo, que no es una cabeza endeble o dubitativa, sino que es una cabeza autoritativa, honorífica y sentada en un lugar central donde es el trono celestial. Eso es maravilloso para nosotros. Por eso los que están en el templo, que han sido medidos anteriormente, celebran y festejan. Pero la otra implicación de que Jesús esté en el trono, con el honor que Él tiene y que se le reconoce, y con la autoridad que se le tributa a través de este corte angelical, es hacia los incrédulos. ¿Cuál es la implicación para los incrédulos? Para los gentiles, los que están afuera, que oyen la palabra. ¿Cuál es el efecto contra ellos? Y para ellos y sobre ellos. Lo vimos en el texto anterior. Terror. Ellos no pueden ni siquiera ser espectadores pasivos de esta ceremonia. Ellos ni siquiera pueden estar ahí como presenciando y diciendo, no, pues no lo entiendo, pero me parece interesante. Pues no creo eso, pero me gusta. No, ellos no pueden presenciar eso, no se pueden aproximar a esta ceremonia y decir, mire qué rey tan maravilloso, qué ceremonia tan extraordinaria. Como uno pudiera hacer, por ejemplo, cuando hay un partido y hay una ceremonia inaugural en un partido y uno dice, pues ese no es mi equipo, pero me gustó la ceremonia. Fue muy bien hecha, fue todo perfecto, me encantó la precisión, pues no es mi equipo, a mí no me gusta ese deporte, pero la ceremonia estuvo bien hecha. Así no pudieran participar los incrédulos. Los incrédulos no pueden aproximarse a esta ceremonia y presenciarla de manera pasiva o de manera tranquila, emocional. El efecto contra ellos es terror, el efecto contra ellos es juicio, huir, gritar desesperadamente, no a Dios que les perdone y tenga misericordia, sino como dice en otro texto, a las cavernas, a las montañas, que caigan sobre ellos y los cubran, a las peñas, y gritan desesperada y terroríficamente. Dos efectos interesantes de un mismo hecho y de un mismo personaje. Por eso Jesucristo divide, porque mientras para unos es adoración y contemplación, para otros es terror y angustia. Y es justamente la finalidad del propósito de la redención y de la entronación. Jesucristo regresa al trono que había dejado temporalmente, pero tiene la misma autoridad que ha tenido desde siempre. Y esa autoridad se le reconoce. Él es Rey y es Señor y es Salvador. Interesante lo que se está emitiendo acá. Es una consigna corta, pero una consigna que muy probablemente se repite y se repite en esa entrada triunfal mientras Él toma lugar en el trono, diciendo los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios.
Y llama mucho la atención la forma plural de este texto. Porque si el texto dijera, el reino ha venido a ser, ¿qué pensaríamos inmediatamente? Que está hablando del pueblo de Dios, que está hablando de los creyentes únicamente, que está hablando únicamente de los salvos y que los demás quedaron aparte. Pero aquí no dice de forma singular, no presenta de forma singular esta autoridad que él ejerce, sino que dice los reinos del mundo, todos los reinos, los dominios, dice en otro lugar, imperios, potestades, sean tronos, sean gobiernos, todos, absolutamente todos, ¿a quién le pertenecen? A Jesucristo. Él domina sobre todos, está sobre todos y los controla y ejerce no solamente dominio como Señor, sino ejerce justicia como Salvador. No de ellos, sino contra ellos, que es interesante. Por eso dice, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Saben, querida iglesia? A los incrédulos no les preocupa que Dios sea soberano. La soberanía de Dios no es un punto de confusión y de reacción contraria para los incrédulos. Bueno, pues si Dios gobierna, pues que me bendiga. Pues si Dios es soberano y tiene en control todo, pues que me dé salud y me gane la lotería y me vaya bien. Ellos no se ofuscan con ese principio o esa verdad que nosotros tenemos en nuestra doctrina y es la soberanía de Dios. ¿A ellos qué les ofusca? Que Jesucristo no solamente sea Señor, sino que sea Redentor. Y por ser Redentor se constituye en juez. Eso sí les ofusca. Por eso la piedra de división se llama Jesucristo. No la soberanía de Dios, no la existencia de un ser supremo, no el poder creador de Dios. El punto de división, el punto de confusión para muchos y de tropiezo es que Jesucristo sea el único y suficiente Salvador. Porque ahí sí tropiezan. Y es lo que está aconteciendo acá. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús resucitó en esos 40 días antes de ascender a la gloria celestial? ¿Cuál fue el tema de los encuentros con sus discípulos? El reino de los cielos. Ese fue el tema, ese fue el curso intensivo de esos 40 días. Ese fue el congreso que ellos tuvieron, estudiando, meditando, aplicando, comprendiendo los desafíos del reino de Dios, el alcance del reino de Dios y los valores del reino de Dios. Y terminados esos 40 días, se graduaron en la ceremonia de la ascensión de Jesucristo. Todos esos discípulos preparados y convencidos conscientemente de que el reino de Dios es lo que debemos predicar y pregonar y que Jesús es rey. No entró como rey, no fue reconocido como rey por los sabios del oriente, no se le dijo y se le puso en la cruz una inscripción burlona de rey, no, Él es. Lo es legítimamente. Y el tercer aspecto dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, dos aspectos estamos viendo con relación a la entronación, con relación a esa orden solemne, majestuosa, maravillosa del cielo cuando dice, siéntate a mi diestra. Ya se había escuchado esa misma voz antes, ¿cierto? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego escuchamos esa voz recientemente, subid acá, ¿recuerdan? Y ahora siéntate a mi diestra, con todo el honor, por su esencia, por su carácter como rey, con toda la autoridad que ejerce en el lugar de dominio perfecto y soberano que es el trono de Dios, y ahora con todo el poder sobre sus súbditos, o sobre los reinos que Él domina. Esto para nosotros es maravilloso, pero para los incrédulos es terrorífico, porque Él no solamente es rey, bueno, pues que sea rey está bien, pero es que Él me domina y me gobierna. Yo estoy bajo su gobierno, bajo sus determinaciones, bajo sus implicaciones. El compromiso del reino tiene alcances universales y tiene un poder que se ejecuta invariablemente.
el juicio de Dios. El versículo es supremamente interesante porque dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién reinará? Ese rey. ¿Quién es ese rey? Ese rey es Señor y es Salvador. Ese fue el rey que acabaron de matar los incrédulos. Los gentiles a las afueras de la ciudad y a las afueras del templo lo pisotearon, lo escarnecieron y lo mataron y celebraron su muerte. Y por causa de ese mismo rey hubo muchos mártires, 7,000 en número, ¿sí? Muertos a causa de ese testigo y ese testimonio. Pero ahora el texto dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿comenzará a reinar? ¿Futuramente reinará? No, Él reinará, siempre reinará. Él ahora como rey victorioso, con las marcas de la obra de la redención, y ahora siendo nuevamente puesto en el trono que Él dejó temporalmente, continuará, seguirá reinando eternamente y para siempre, por los siglos de los siglos. Hermanos, es muy probable que estas expresiones sean muy comunes a nuestros oídos, pero que poco las comprendamos en nuestro corazón. ¿Qué implica que Jesucristo es Rey? ¿Qué implica? Pues no es simplemente que tiene una corona y un cetro y un trono. No simplemente que tiene unos servidores en el cielo que pregonan su reinado. No, ¿qué significa en términos prácticos que Jesús es Rey? Pues tiene varias implicaciones, ¿cierto? Hay implicaciones eternas con relación al carácter de Dios, al dominio y gobierno y alcance de su poder, pero tiene implicaciones prácticas directas a la vida de cada uno de nosotros. Si Jesucristo es Rey, yo no puedo hacer lo que yo quiero. Ni puedo ni debo hacer lo que yo quiero, porque Él es Rey. Aquí dice, Él reina sobre todos los reinos. Y en esos reinos, por representatividad, estamos todos nosotros cobijados. Como nación, como familia, como iglesia. Estamos representados, estamos bajo esos reinos, gracias a Dios. Pero no solamente Él, dice el texto, Él es rey sobre los reinos del mundo, sino que Él reina. ¿Por qué esa aclaración? Porque hay reyes que son reyes y no reinan. Como hay jugadores que son jugadores y no juegan. Y hay creyentes que son creyentes y no creen. ¿Sí? O hay trabajadores que van y trabajan, ganan el sueldo, pero no trabajan. O estudiantes que van a su clase y no estudian. Pero este rey no solamente tiene el honor, está en el trono, sino que él ejerce o ejecuta todos los aspectos de su autoridad con poder. Y eso me llama muchísimo la atención. Esta verdad no es una verdad colateral, esta verdad tiene que ver con lo que nosotros hemos enseñado acá en la iglesia, con el teísmo. Nosotros somos teístas en términos prácticos. Nosotros creemos que Dios es rey, pero que Él ejecuta su reinado, no está simplemente en un pedestal. No es una figura de adorno, perdónenme la expresión. No, Él cumple legítimamente las disposiciones de su reino. Él no es un rey desde el pensamiento deísta, es decir, que está sentado y algún día reinará, algún día vendrá a pedir cuentas, algún día ejecutará acciones concernientes a su encargo como rey o a su misión como rey. No, no es una postura deísta que prima mucho en el pensamiento evangélico contemporáneo, el deísmo. No, sí, Dios prometió y espero que algún día Él esté conmigo. Si tú estás conmigo, si tú esto, si tú lo otro, como si no estuviera y como si Él no estuviera presente, ejecutando cada acción soberana, pero también específica en la historia de la redención. Él no solamente es rey, sino que Él reina. Nosotros vivimos en un país de reinas, ¿cierto? Aquí no está hablando de ese tipo de reinas, ¿cierto? Que Él reina. Pero muchas de las reinas no hacen nada.
Y muchos de los reyes no hacen nada. Y muchos de los gobernantes que tenemos no hacen nada. Solamente reclaman el salario. Y es doloroso y vergonzoso para un pueblo que tenga que sumirse en grandes necesidades y que no tengan quien los defienda, pero haya nombrado personas para que los defiendan y los representen. Y que sus líderes, del color político que sea, no ejerzan su función de trabajo y de ser diligentes en las acciones para las cuales fueron puestos en ese lugar. Pero también es vergonzoso que nosotros como líderes cristianos y como trabajadores en la obra del Señor tengamos simplemente un rótulo, pero no cumplamos nuestra tarea. Eso clama al cielo, que solo tengamos un rótulo de cristianos, pero en la esencia no lo seamos. ¿Sí? Que solo tengamos el rótulo de padres, pero en esencia no lo seamos. O solo tengamos el rótulo de esposos o de pastores o ancianos y en la práctica no lo seamos. Porque eso tiene que ver con nuestras acciones que tienen que ser reconocidas y confesadas delante del Señor. Pero no pasa así con nuestro Dios. Si la Biblia dice que Él trabaja, Él trabaja. Si la Biblia dice que Él reina, Él reina. No toma descanso, no toma vacaciones. No se va de puente de fin de año. ¿Sí? No, Él no toma descanso. ¿Por qué? Porque Él es Rey absoluto, eternamente y para siempre. Él reina. Eso es maravilloso. Es maravilloso que no simplemente reina porque esté en una silla sentado, en un trono sentado, con una corte alrededor. No, eso no lo hace Rey a Él. A Él lo hace Rey las acciones constantes, permanentes, absolutas, históricas, progresivas, cuidando, dirigiendo y gobernando toda la creación. Recuerden que el pensamiento deísta, que está muy cerca del pensamiento evolutivo y el pensamiento de evolución orgánica, dice todo lo contrario. Dice, sí hay una causa primaria, pero el mundo está sujeto a causas secundarias y contingentes. Es decir, Dios sí, pero Él es Rey, pero no, sin pero. Él es Rey y reina todos los días, todos los momentos, todos los segundos, eternamente y para siempre. Nunca ha dejado su reino, nunca lo dejará. No ha habido un segundo, un momento, un instante en la historia de la redención que se nos es comunicado por la Escritura que el trono haya estado abandonado y que la humanidad y la sociedad haya estado sin gobernante, sin quien pueda tomar cuenta de las acciones legítimas de los hombres. Por eso dice la Biblia que Él es omnisciente, omnipresente, y que de todas las acciones que nosotros hagamos a cabo, realicemos, tendremos que dar cuentas. ¿Quién ha supervisado esas acciones que hacemos en oculto? Que hacemos en la oscuridad. Esas acciones que son secretos de Estado que tenemos en nuestro corazón. Que nadie, absolutamente nadie las conoce y nunca las conocerán muchas de ellas. ¿Quién las ha conocido? ¿Quién las ha presenciado? ¿Quién las juzga? ¿Quién las sacará a la luz? El Rey del universo, el juez perfecto y absoluto. Es interesante que en situaciones como en nuestro país hayan crímenes de Estado que pasan 20, 30, 40 años, ¿sí? Que prescriben y que no se logre saber quiénes fueron los culpables. Cuando casi que en el sentido común se sabe quiénes son los responsables, por sentido común, pero que haya tanta vuelta en los procesos jurídicos, tanta... se enrola y luego no se termina sabiendo hasta que prescriben. Eso clama al cielo, la impunidad, la injusticia, la corrupción, la rebelión, pero no va a suceder así con el único Rey, porque Él está en el trono y Él reina constantemente sobre todos los hombres. El texto dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Por qué dos entronaciones? La primera es donde se le delega todo el cumplimiento de la historia de la redención. ¿Sí? Se le entrega, se le confía visiblemente, ceremonialmente a Jesucristo todos los encargos oficiales del pacto eterno de la redención. Él es el garante del pacto eterno de la redención. Pero la segunda ceremonia es porque Él cumplió
oficialmente todos los encargos de los cuales Él fue garante durante todo el proceso de la historia de la redención. Los cumplió. No hubo nada al azar, no hubo nada suelto. Y como los cumplió y regresa al trono, se le debe reconocer su honor que siempre ha tenido, se le debe reconocer su lugar de autoridad y se le debe entregar el poder que siempre ha ostentado. Por eso 2 ceremonias, una como apertura oficial de encargo y otra como ceremonia de cumplimiento oficial. Y nos falta una última ceremonia en Apocalipsis, que la veremos al final del libro, que tiene que ver con el cierre glorioso y consumado de toda la historia de la redención. Siéntate a mi diestra hasta que... Esa expresión para muchos significa que Jesucristo sí ganó el privilegio de ser rey, pero está en una sala de espera. ¿Sí? Está en un periodo de espera, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Puede Jesucristo ser rey eternamente y para siempre, estar sentado a la diestra del Padre en un tiempo de espera? Primero, no está limitado por tiempo y espacio, ¿no? Porque Él es el creador del tiempo y del espacio. Él es soberano sobre el tiempo y el espacio. Y segundo, lo que está diciendo es, ya Él ganó todo y cumplió oficialmente todo, pero está ejecutando esas disposiciones y hasta que no se ejecuten todas, no vendrá el final. El final todavía falta un poco. Con estas introducciones nos vamos aproximando a la última serie, que es la serie de las copas, serie final del libro de Apocalipsis. Pero hoy terminamos diciendo, Jesucristo es Rey. ¿Dónde está? A la diestra del trono, en el trono a la diestra del Padre, pero desde allá no está pasivo, no está en espera, sino que desde allá gobierna con todo poder, honor y autoridad sobre todos los reinos del mundo. Yo no sé si a ustedes les alegra, les emociona, les tranquiliza, pero a mí me llena de paz saber que tenemos un rey, tenemos un gobernador. No hay que hacer cambio de gobierno, no necesitamos, no se cumplen los periodos, ¿sí? No hay que tener esa expectativa de ¿será que el próximo sí? ¿Será que el siguiente en el próximo periodo hará algo por nosotros? No, nosotros tenemos la certeza que quien nos gobierna siempre nos ha gobernado. Y nos gobierna con sabiduría, con fidelidad, con amor, con justicia, con rectitud. Se llama Jesucristo. Señor, gracias por esta mañana, por darnos tu palabra, por recordarnos que tú no solamente eres Señor, sino que eres Dios y Salvador. Y recordarnos que tú has reinado siempre y reinarás. Gracias porque no estamos a la deriva. ¡Qué verdad extraordinaria tenemos! Los creyentes no somos ruedas sueltas, no tenemos un pensamiento deísta de que tú algún día vendrás, algún día te interesarás por tu pueblo, algún día pondrás tu mirada en nuestras necesidades, como clamaban estas almas bajo el altar, Señor Dios mío, ¿hasta cuándo? Nosotros tenemos verdades inequívocas, que tú estás con nosotros, verdades categóricas, absolutas. Tú siempre has estado con nosotros. Lo creamos o no, lo aceptemos o no, lo percibamos o no, tú eres rey. Pero no eres rey del mundo, eres rey nuestro, rey de tu iglesia, cabeza de tu iglesia. Eres rey de la familia, eres rey de mi vida como creyente personal, individual. Nos gobiernas con amor, con justicia, con sabiduría, con inteligencia. ¡Qué maravilloso reinado! ¡Qué reino tan extraordinario tenemos! ¡Qué trono tan sublime y tan selecto podemos tener! El mundo y la sociedad se distrae por príncipes, reinas y gobiernos. Pero tú nos llevas a mirar que el único gobierno que vale la pena conocer, proclamar y contemplar es el gobierno de tu Hijo Jesucristo, en el mundo, pero también de forma clara y precisa en tu pueblo. Muchas gracias, porque está sentado a la diestra del Padre, pero su tiempo en el trono no es pasivo, es una acción de gobierno activa, constante, permanente,
en defensa de tu pueblo, intercediendo por tu pueblo, intercediendo por nosotros, tus hijos, que somos rebeldes. Desde allí estás dando órdenes, ejecutando acciones, intercediendo, velando por tu pueblo. No los dejaré ni los desampararé, estaré con vosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Muchas gracias te damos, en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.